see you sighing. I wait. Don't speak. I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak. I know just what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak. Don't speak. Like the legend of the phoenix, all ends were beginnings. What keeps a planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up who we are. So let's raise our bar and our cards to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise our bar and our cards to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. All night for good fun. We're up all night to
just like a prayer. Your voice can take me there, just like news to me. You are a mystery, just like a dream. You are not what you seem, just like a prayer. No choice, your voice can take me there, just like a prayer. I'll take you there. It's like a dream to me, just like a prayer. I'll take you there. It's like a dream to me, just like a prayer. Tell me what you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat. Buenas tardes a todos y a todas. Por favor, si me pueden confirmar si se me está escuchando bien. Se le escucha un poco con eco, pero sí se escucha. De acuerdo. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saluda Glenda Trejo, directora de investigación y proyección social de la Universidad de Sonsonate y presidenta adjunta para El Salvador del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, CESP. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a esta tercera jornada del ciclo Tardes de Ciencia, un espacio que impulsa la divulgación científica y el diálogo académico en nuestra región. Quiero extender un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Sonsonate y a los investigadores, docentes, estudiantes y científicos de toda Latinoamérica que hoy nos acompañan. Su presencia pues fortalece nuestro compromiso común con la ciencia, la investigación y la educación superior. En cada jornada de Tardes de Ciencia reafirmamos nuestro propósito de acercar el conocimiento a todas nuestras aulas, de fomentar el pensamiento crítico y construir redes de colaboración entre países hermanos. Hoy tenemos el privilegio de contar con el maestro Hugo Alberto Salazar Gómez, destacado joven investigador salvadoreño, sonsonateco. Actualmente cursa su doctorado en filosofía PhD en la Universidad de Texas. Ya Hugo nos va a leer bien ese nombre. En Estados Unidos, uno de los centros de investigación biomédica más reconocidos a nivel internacional. El maestro Hugo es licenciado, tiene también una maestría en ciencias químicas por la Tohoku University de Japón, donde llevó a cabo investigaciones de alta complejidad en síntesis orgánica avanzada, obteniendo reconocimientos como el Best Poster Presentation Award y el Hirama Award a la mejor tesis de licenciatura en química orgánica. Su trabajo se centra en la síntesis total de productos naturales, catálisis atimétrica y el diseño de moléculas tensionadas con aplicaciones biomédicas, además de contar con experiencia docente internacional y participación en programas de formación de jóvenes talentos en química. El tema que hoy nos presentará es la química orgánica sintética, avances, aplicaciones y retos actuales. Una conferencia que nos permitirá comprender la importancia de la química orgánica en el avance de la medicina, la biotecnología y el desarrollo de nuevas soluciones para la sociedad.
Quiero mencionar que en sala, si no me equivoco, tengo a la mamá y el papá del maestro Hugo, a quien si hacemos el favor de darle unos aplausos por acá en las reacciones. La verdad que me parece a mí que estos espacios, aparte de académicos, pues son unos espacios para acercarnos, para conocer los talentos que hay entre nosotros y la verdad que me emociona muchísimo. Antes de dar inicio formalmente, compartimos algunas indicaciones importantes. El formulario de asistencia será habilitado durante el evento, ya lo vamos a dejar en el chat. Y estará habilitado hasta una hora después que terminemos, porque sabemos que algunos colegas pues están en países donde la conectividad es complicada. Los diplomas de participación se entregarán en un plazo máximo de 15 días hábiles después del evento, aunque casi siempre lo hacemos en unos 5 o 6 días. Invitamos también a quienes desean estar informados sobre futuras jornadas y oportunidades de formación a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, por lo cual también dejaremos el enlace en el chat. Durante la conferencia pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat, aunque al finalizar también abriremos un espacio para que quienes desean puedan activar su micrófono y cámara y dialogar directamente con nuestro ponente. Bueno, finalmente, antes de comenzar, pues les pedimos a todos que puedan activar su cámara para tomar la foto oficial que será publicada en nuestras redes sociales como evidencia de esta jornada. Así que, por favor, si podemos abrir nuestra cámara. Muchas gracias. Un segundo, yo sé que, bueno, algunos estamos en algunas jornadas laborales y es entendible. Estamos en jornada laboral en nuestras instituciones, pero será nada más un segundo. Agradecemos la presencia. Bueno, tenemos personas de toda Latinoamérica, de diferentes partes de El Salvador, de diferentes universidades salvadoreñas. Así que es muy grato que puedan estar acompañándonos en esta jornada. Bueno, vamos a tomar la foto del screen. A ver, un segundito ahí, ok. Yo les aviso cuando la apaguen, por favor. Yo les aviso. O cuando la cierren. Un segundo, un segundo. Un segundo, que estoy con dos monitores y se me pierde esto. De acuerdo, gracias. Podemos apagar nuestras cámaras y le damos la bienvenida con aplausos virtuales al maestro Hugo. Adelante, Hugo. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. No sé si podría confirmar si es visible en este momento. Sí, totalmente. Ok. Eh, mu- Antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la maestra Glenda Trejo por la invitación y por tal cordial introducción. Realmente es para mí un honor formar parte de este evento y quizás introducir un poco sobre el área de la química orgánica sintética que, al menos en Latinoamérica, específicamente en El Salvador, es un campo de la ciencia que no está del todo desarrollado por limitaciones económicas, por limitaciones de personal, etcétera. Debido a que la audiencia que nos acompaña esta tarde es una audiencia de tipo general, voy a intentar ser no muy técnico al momento de dar la presentación. Es decir, van a haber algunos conceptos en los cuales no voy a entrar mucho en detalle o que no van a ser completamente precisos, pero sí intentaré hacerlo lo suficientemente accesible para que toda nuestra audiencia comprenda a qué nos estamos refiriendo. Antes que nada, ¿qué es la química orgánica sintética?
Si usted, como toda persona de bien, ha aprendido a leer y a contar, se habrá percatado que química orgánica sintética son 3 palabras. Y como todo en esta vida, es más fácil analizar algo complejo si lo dividimos en partes. Así que veamos primero qué es química. Hay muchas definiciones formales, hay una en particular que a mí me encanta y que viene de una serie de televisión, curiosamente, Breaking Bad, del personaje principal, Walter White, en la temporada 1, episodio 1 de esta serie. Para poner en contexto, Walter White es un profesor de química orgánica en esta serie y en este capítulo en específico está explicando acerca de la química de sus alumnos que, siendo honestos, no se ven muy interesados en lo que Walter habla. Pero bueno, para Walter White, la química es técnicamente el estudio de la materia y es eso lo que estudiamos, la materia, lo que podemos tocar. Dice también, pero prefiero verla como el estudio del cambio. Solo piensen en esto. Los electrones cambian sus niveles de energía. ¿Dónde vemos esto? En las luces de nuestras casas. Nosotros podemos utilizar bombillas eléctricas debido a ese cambio en los niveles de energía que sufren los electrones dentro de una bombilla eléctrica. Las moléculas cambian sus lazos, hace referencia a los enlaces, que vamos a ver más tarde en esta presentación qué significa eso. Los elementos se combinan y transforman en compuestos y así es la vida. Ejemplos: el hidrógeno se combina con el oxígeno para dar lugar a agua. El nitrógeno se combina con el hidrógeno para dar lugar a amoníaco, que está tan presente en la naturaleza y en la parte industrial. La constante, ciclo, solución y disolución, una y otra vez, porque eso es la química, es un ciclo, es crecer y decaer, es transformación, es algo fascinante en realidad. Luego de esta introducción un tanto filosófica de qué es la química, pasemos a qué es orgánica. El término orgánico hace referencia a que nosotros estudiamos principalmente a los compuestos, también referidos como moléculas, que contienen átomos de carbono. Típicamente estos átomos de carbono están acompañados de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Hay otros elementos? Sí, pero son menos comunes. Ustedes recordarán la tabla periódica de los elementos, que está formada por 118 elementos. Ahora bien, recuerdo una vez que revisando en una página de Facebook, me encontré con esta tabla periódica, como lo ven los químicos orgánicos. El carbono, que es nuestra estrella, los otros elementos como nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, que necesitamos para vivir, y el resto de la tabla periódica. Y es interesante que de los 118 elementos que la tabla periódica posee, nosotros, los químicos orgánicos, estudiamos solamente uno, el carbono, y alrededor de unos 12, siempre y cuando esos átomos estén unidos al carbono. De lo contrario, están fuera de nuestros objetivos. Y es interesante que con 13 elementos tengamos una rama entera del saber y que, a criterio mío, es quizás la más grande en cuanto a la cantidad de científicos que reúne en cuanto a química. Ahora bien, ¿qué significa sintético? Sintético o síntesis viene del griego síntesis, que significa composición, unión o arreglo. En términos químicos es preparar moléculas complejas, empezando de moléculas más sencillas. ¿Sí? Intentamos ganar complejidad a través de transformar lo que tenemos en nuestras manos. Poniendo todo junto, la química orgánica sintética es el estudio de la materia que está compuesta por átomos de carbono y sus transformaciones, o cambios hacia materia de mayor complejidad. Y eso lo vamos a ver más adelante en la presentación, a qué nos referimos con complejidad. Antes de empezar, ustedes habrán escuchado que mencioné la palabra molécula, pero tal vez algunos se estén preguntando qué es una molécula. Bueno, según la RAE, una molécula es la unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y puede estar formada por átomos iguales o diferentes. Una molécula, siendo más formales, está formada por átomos, que es materia. Es en teoría algo que podríamos tocar, pero no podemos tocar debido a que un átomo es muy pequeño,
no podemos verlo ni siquiera con un microscopio. Y estas moléculas están unidas por enlaces químicos. Los enlaces químicos no es algo que podamos tocar, es una interacción entre la materia. Seguramente usted recordará que el agua, comúnmente referida como H2O, esta representación pictórica acá lo muestra muy bien, es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Normalmente nosotros representamos los átomos con letras o con círculos. Y esta línea que hay entre este átomo de oxígeno y este de hidrógeno lo que representa es un enlace. ¿Qué quiere decir? Que este átomo de hidrógeno está unido a este átomo de oxígeno y este átomo de oxígeno está unido a este átomo de hidrógeno. Ahora bien, los dos átomos de hidrógeno forman parte de la molécula, pero no se unen entre sí, se unen hacia el oxígeno, perdón, solamente. ¿Por qué es importante? Más adelante veremos por qué es importante. Uno de los conceptos fundamentales es que cuando nosotros formamos un enlace se forma, liberamos energía y que necesitamos aplicar energía para romperlo. Y eso se relaciona bastante con el tipo de investigación que estoy haciendo actualmente. Y usted se estará preguntando, bueno, Hugo, la definición de la química de manera filosófica, perdón, es muy bonita. La imagen de la molécula de agua es interesante, pero ¿y eso a mí qué? ¿Por qué debería interesarme? Bueno, resulta que la química orgánica está presente en todos los confines de la vida cotidiana. Si usted, al igual que yo, es un fanático de beber agua, le encanta beber agua, habrá escuchado en algún momento hablar del PVC, que es la abreviatura en inglés del policloruro de vinilo. Esto es un polímero que se utiliza en la fabricación de estos tubos. Esto es, pues, una molécula orgánica. ¿Qué significa esto? Tenemos un átomo de carbono que se enlaza a uno de hidrógeno, otro de hidrógeno, este otro de carbono se enlaza a uno de carbono adyacente y este de carbono al mismo tiempo está enlazado con un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. La N aquí representa que esta serie, este bloquecito de enlace se repite una cantidad grande de veces, una cadena de 1000, 2000 de estos es lo que forma estos polímeros que utilizamos. Quizás el argumento del agua no lo convence y, bueno, dirá, bueno, yo no bebo agua, ¿por qué me importa la química? Pues el acetaminofén, que es una medicina que se utiliza bastante para tratar los dolores de cabeza, la fiebre, es un producto de la química orgánica. Está formada por átomos de carbono, oxígeno y es esta molécula que representamos acá. Usted se estará preguntando, bueno, pero yo en esta molécula no veo ningún átomo de carbono, ¿dónde se encuentran? Pues en química orgánica utilizamos una manera especial de representar los compuestos orgánicos y es que en cada una de estas esquinas, estas puntas de las líneas, acá, este ángulo de acá, aquí, aquí, aquí y sucesivamente, existe un átomo de carbono. ¿Por qué lo representamos así? Porque es mucho más fácil y atractivo de ver. Eh, Hay que recordar que un átomo de carbono se enlaza con un total de 4 átomos y en este tipo de representaciones contamos la cantidad de átomos con la que se enlaza cada carbono y rellenamos con hidrógenos hasta llegar a 4, perdón. Por un ejemplo, este átomo de carbono del centro se enlaza con un átomo de carbono aquí a la izquierda, se enlaza de manera doble, esto es lo que significan estas dos líneas, con el átomo de carbono de la derecha. Hasta el momento aquí tenemos 3 enlaces, eso implica que tenemos también un átomo de hidrógeno acá para completar los 4 que necesitamos, que omitimos por cuestiones de simplicidad. Bueno, ok, yo no bebo agua, no consumo acetaminofén. ¿Por qué me debería importar la química orgánica? El azúcar, también conocida como sacarosa, es otro ejemplo de una molécula orgánica. Esta molécula supongo yo que comprenderán que es un poco más compleja que la molécula de acetaminofén o una molécula de cloruro de vinilo
Y quizás lo que llama la atención es estos enlaces negros y punteados que hay. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que lo que se está enlazando acá, cuando la línea es completamente negra, sale de la pantalla hacia nosotros. Lo podemos describir como hacia arriba. Mientras que lo que está punteado son elementos que van hacia atrás del plano de la pantalla. Lo podemos describir como hacia abajo. ¿Por qué es importante esto? Más adelante vamos a ver por qué es importante. En conclusión, la química orgánica está presente en todo, en la comida, en materiales, en el papel que usted utiliza, es, es presente en todos los objetos que podamos ver. ¿Cómo se origina la química orgánica? Bueno, hace 200 años las personas creían que los compuestos orgánicos solamente podían ser sintetizados, es decir, creados por seres vivos, ya que se necesitaba una fuerza vital para promover materia orgánica. Eso fue así hasta que en 1828 Friedrich Wöhler, este caballero alemán que ven en la foto, demostró que era posible sintetizar urea a partir de cianato de amonio. Él tomó el cianato de amonio, este compuesto acá, que es un compuesto inorgánico, y después de calentarlo logró recuperar una molécula de urea. 1828, la química orgánica es un campo relativamente nuevo, 200 años. De la urea a los premios Nobel. Hay que entender que los premios Nobel, que son una de las designaciones más importantes hacia contribuciones científicas que han promovido el avance de la humanidad, se han entregado 116 hasta la fecha. El primero de ellos se entregó en 1901, insisto, de los 116 premios Nobel que se han dado hacia el área de la química, 30 se han dado al campo de la química orgánica sintética. Es una gran cantidad. Y eso refleja la importancia que tiene la química orgánica sintética en nuestras vidas. Y creo yo que revisar estos premios Nobel nos da una idea de cómo ha ido evolucionando el campo de la ciencia química a través del tiempo. No voy a mencionar los 30 premios Nobel que se han dado a la química orgánica sintética, solo mencionaré algunos para que nos pongamos en contexto. 1901, el primer premio Nobel de química que se dio en la historia. Se dio a este caballero de la derecha con una prominente barba llamado Emil Fischer. Recordar, 1901, esto fue 125 años atrás. Y fue dado por la síntesis de azúcares y purinas. ¿Qué es eso? Se estará preguntando. Las purinas son este tipo de moléculas que tienen carbono y nitrógeno enlazados de esta manera peculiar, ¿sí? Aquí forma un ciclo de 6 átomos y otro ciclo de 5 átomos y que están presentes en los seres vivos. Muchas de estas moléculas cumplen roles fundamentales en el metabolismo de los animales, de las personas. Ejemplos de ellas es el ácido úrico, tan mal conocido, ¿no? Y la cafeína, que todos conocemos, supongo. Dato curioso. La cafeína pertenece a un grupo muy cercano de moléculas que incluye a la teobromina, que forma parte del chocolate, es uno de los compuestos principales del chocolate, y la teína, que se encuentra en las hojas de té. Es decir, café, té y chocolate están químicamente relacionados. Interesante, ¿no? Con respecto a los azúcares, el azúcar más común en la naturaleza es la glucosa. Se relaciona incluso con el riesgo de padecer diabetes, la glucosa. Y es esta molécula que vemos acá. Utilizando la representación que mencioné en las diapositivas anteriores, también la podemos representar de esta manera. Como ven, en esta glucosa, que son 5 átomos de carbono unidos formando un ciclo con un átomo de oxígeno, estos dos grupos OH que están acá apuntan hacia abajo. Si ustedes lo ven como una especie de mesa, esta molécula de glucosa. A la derecha, estos dos OHs apuntan hacia abajo. OH arriba y así sucesivamente. ¿Por qué esto es importante? Lo veremos después en la presentación. Resulta que Fischer descubrió en aquel entonces que las azúcares reaccionaban con un compuesto llamado fenilhidracina
para dar compuestos cristalinos que él llamó osazonas. Esos compuestos cristalinos se pueden observar en un microscopio y son los compuestos que tenemos acá. Pues a partir de este descubrimiento de las osazonas, y las dos osazonas que muestro acá son las respectivas a la glucosa, que está a la izquierda, y la galactosa a la derecha, él se preguntó, bueno, ¿hay alguna manera de determinar la estructura de estos compuestos? Porque hay un montón de azúcares. Y la respuesta es que sí. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Algo curioso de la glucosa y la galactosa es que son idénticas entre ellas. Prácticamente no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es este grupo OH de acá. Mientras que en la glucosa apunta hacia abajo, en la galactosa apunta hacia arriba. Es un cambio muy pequeño, bastante pequeño, pero en los seres vivos esto representa una gran diferencia. La glucosa, por ejemplo, se utiliza como una reserva de energía en el cuerpo, mientras que la galactosa, el cuerpo la utiliza para enviar señales. La galactosa, por ejemplo, forma parte de la superficie de los lóbulos, perdón, de las células de la sangre. No estoy seguro si es solamente los glóbulos rojos. Y es lo que permite señalizar el tipo de grupo sanguíneo que tienen las personas. Curioso. Bueno, Fischer descubre los azúcares. 10 años más adelante, el Premio Nobel de Química se entrega a Víctor Grignard y Paul Sabatier. Formalmente hablando, por el reactivo de Grignard y la hidrogenación catalizada por metales. Se estará preguntando qué es eso del reactivo de Grignard. Bueno, la química orgánica, como hemos mencionado, se centra en el carbono. Como es evidente, los carbonos se enlazan entre ellos y es de suma importancia saber cómo, cómo puede hacer el científico, el químico, para unirlos. Resulta que a pesar de que la química orgánica empezó en 1820, durante los primeros 100 años no teníamos una manera general de crear estos átomos, estos enlaces de carbono-carbono. Tenemos ejemplos como la reacción de Wurtz, descubierta en 1855. El problema es que eso servía para unir dos compuestos iguales y además necesitábamos sodio o litio metálico para llevar a cabo esa reacción. ¿Cuál es el problema? El sodio y el litio metálico son explosivos, tocan el agua y explotan. Bueno, teníamos las condensaciones aldólicas que funcionaban con compuestos llamados aldehídos, tonas, ésteres. ¿Cuál es el problema? Que son muy difíciles de controlar. Es fácil que la reacción se repita y se repita y se repita y en lugar de unir dos moléculas, terminemos uniendo 1000 en una sola cadena. Y eso es inútil desde el punto de vista del químico sintético. Adición de cianuro. No hace falta mencionar por qué es problemática. Primero, añadimos un solo átomo de carbono. Segundo, el cianuro es excesivamente tóxico y quien le diga lo contrario le está mintiendo. Tenemos la síntesis malónica, que se encargaba de añadir dos átomos de carbono. El problema es que ese tipo de transformaciones requería 3 pasos. Y añadir esos átomos de carbono, 3 pasos. ¿Quiero añadir 10 átomos de carbono? Bueno, no voy a necesitar 15 pasos para eso. ¿Es práctico? No, no es para nada práctico. Víctor Grignard piensa, ¿qué pasa si tenemos un compuesto? En ese caso teníamos compuestos de carbono, que normalmente en química lo representamos con una R, y cloro, bromo, yodo, que normalmente se representan como una X. Debido a las propiedades atómicas de esto, la zona del carbono está cargado positivamente, mientras que la zona de cloro, bromo, yodo está cargado de manera negativa. Grignard descubrió que si mezclábamos esto con magnesio, podíamos ocasionar que el carbono que antes era positivo se volviese negativo. Y un carbono negativo era capaz de reaccionar con este tipo de grupos, cetonas, aldehídos, ésteres, debido a que el carbono central de esta molécula está cargado de manera positiva. Como recordarán, negativo atrae positivo y la reacción procede. ¿Cuál es la ventaja? El magnesio es un metal muy barato. Es fácil de conseguir, es muy estable. Este lo puede tirar al agua y no va a explotar.
Y la reacción es operacionalmente fácil. Recuerdo que en mi universidad esa reacción de Grignard la utilizamos como práctica en los laboratorios en nuestros laboratorios de pregrado. Interesantemente, después de 100 años de haberse descubierto esta reacción, aún no sabemos, no estamos seguros cómo funciona. Y es, de hecho, algo risible, porque hay muchas teorías de cómo funciona exactamente esta reacción. Algo curioso, y van a haber muchos datos curiosos a través de esta presentación, es que el premio Nobel a Víctor Grignard es uno de esos pocos premios Nobel que se han dado al alumno y no a su maestro, a Philippe Barbier. Grignard en una de sus cartas menciona incluso que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber logrado compartir ese premio Nobel con Philippe Barbier, que había hecho la mayor parte del trabajo. Una historia triste. Paul Sabatier. Hay que pensar que añadir hidrógeno a un doble enlace, es decir, a un carbono enlazado 2 veces a otro carbono, es lo que llamamos termodinámicamente fácil, pero cinéticamente muy difícil. ¿Qué significa eso? Si nosotros vemos los materiales de partida, es decir, carbono enlazado doblemente a otro carbono, hidrógeno, y el material que obtenemos al final, el producto donde tenemos hidrógeno que se ha añadido a ambos átomos de carbono, la reacción se da fácilmente debido a termodinámica, debido a que libera mucha energía. ¿Cuál es el problema? Supongo que se estarán imaginando este tipo de dibujos como una montaña. El problema es que llegar a la parte alta de esta montaña es excesivamente difícil. Es imposible bajo condiciones normales. Digo, si llegamos a la parte alta, lo que viene después es fácil, es una bajada. Es solamente liberar energía. Llegar a ese punto era lo difícil. Sabatier descubre entonces que si nosotros dividimos metales, hierro, níquel, paladio, muy finamente, eso era capaz de disminuir la energía necesaria para llegar a la parte alta de la montaña energética y ahora la reacción sí era posible. Sabatier entonces descubre el término catalizador hace 100 años. ¿Por qué es importante esto? Este tipo de hidrogenaciones se utilizan en la industria todavía. Ejemplos, la hidrogenación de las grasas del aceite. Algunos de ustedes serán familiares con el término grasas saturadas e insaturadas, donde las saturadas se obtienen a través de hidrogenación, es decir, añadir hidrógeno a grasas insaturadas. 1965, damos un salto de 50 años hacia el futuro, hacia el pasado técnicamente. Robert Burns Woodward, Premio Nobel por sus logros en el arte de la síntesis orgánica. Hay que entender que la cristalografía de rayos X, que es básicamente irradiar rayos X hacia un sólido, hacia un cristal, y dependiendo de cómo esos rayos X se reflejan, podemos entender la estructura que tiene ese cristal, la estructura de las moléculas que forman ese cristal, permitió que las personas, que los científicos descubrieran la estructura de muchas moléculas que hasta ese entonces eran desconocidas. Algunas de esas moléculas para los estándares de ese día eran excesivamente complicadas y muchas personas consideraban imposible sintetizarlas. Woodward entonces introduce lo que nosotros llamamos el diseño racional a la química. Hay que entender que la química en aquel entonces era: voy a mezclar un reactivo A con un reactivo B y veamos qué es lo que sale. ¿Por qué? No sé qué es lo que se va a formar, veamos qué es lo que obtenemos. En cambio, Woodward piensa, bueno, las moléculas van a tener una forma. ¿Qué pasa si utilizamos la forma que tienen esas moléculas para dictaminar en qué lugar se va a dar la reacción? Un ejemplo, si usted tiene un casco de motociclista, por ejemplo, y quiere pegar un sticker en el casco, es mucho más fácil pegarlo afuera, por la parte de afuera del casco, que pegarlo por dentro. ¿Por qué? Porque la parte de afuera es mucho más accesible. Es lo que nosotros llamamos parte convexa, en el caso de la zona de afuera de un casco, y parte cóncava, que es el interior del casco. Eso es un concepto
obvio, diríamos nosotros, pero no lo era para los químicos de aquel entonces. Woodward también descubre las reglas de reactividad, que es cómo lo que tengo alrededor de ciertas partes de la molécula, a pesar de que se vea similar, afecta cómo se reacciona. Y eso se relaciona con un concepto llamado selectividad, que es hacer que una parte de la molécula reaccione mientras la otra parte no lo hace. Esto fue revolucionario, porque tenemos ejemplos de moléculas sintetizadas por Woodward, como el colesterol, que es esta molécula de acá, que para los estándares de aquel entonces era una molécula muy complicada, la reserpina, que se lo garantizo muchos estudiantes de química ahora, si usted pide una síntesis, cómo preparar este compuesto, muchos no van a saber cómo hacerlo, o incluso la clorofila A, que era componente de las plantas y es lo que le da el color verde. Curiosamente, Woodward recibe el premio Nobel en 1965, pero la mayor hazaña viene en 1972, 7 años después de recibir el premio Nobel de Química. Y es la síntesis de la vitamina B2, esta molécula que ustedes ven acá. Esto era un monstruo en aquellos años. ¿Cómo sabemos que era un monstruo? Bueno, se requirió alrededor de 91 investigadores postdoctorales, es decir, químicos formados, doctores en química, 2 estudiantes de doctorado que sumaban alrededor de 19 nacionalidades distintas. Se estima que si en lugar de utilizar a todas estas personas, tuviésemos una sola persona trabajando en esa molécula, le tomaría a esa persona 172 años más o menos en terminarla. Es decir, nace, trabaja en la molécula, se muere, vuelve a nacer, sigue trabajando esa molécula, vuelve a morir y muy posiblemente no haya sido trabajo suficiente para completarla. Esa molécula tardó 12 años, el proyecto empieza en 1960 y es hasta 1972 que se logra completar. Y hay algo curioso sobre esto, y es que en el transcurso de la síntesis hay un paso en particular que ellos son incapaces de, de llevar a cabo. Y es lo que lleva a Woodward a pensar, bueno, tal vez no es que nosotros lo estemos haciendo mal, sino que la molécula no está diseñada para reaccionar de la forma en la que queremos que reaccione. Y es cuando acuña el término llamado simetría orbital. La simetría orbital la vamos a mencionar un poco más adelante, de hecho en unos segundos. Es de saber que Woodward fallece en 1979 víctima de un infarto. En aquel entonces, Woodward era un ávido fumador y su grupo, en el momento en el que fallece, trabajaba en sintetizar esta molécula llamada eritromicina. 1979. En 1981, Kenichi Fukui y Hoffman, uno alemán, otro japonés, 1981, ganan el premio Nobel por sus trabajos en el estudio de la simetría orbital, un concepto que Woodward propone. Y de hecho se cree que de no haber fallecido Woodward, habría ganado su segundo premio Nobel en 1981. Así de importante fue este hombre para la química. Al momento de fallecer, Woodward contaba con 200 publicaciones, enfocadas principalmente a sintetizar moléculas, este tipo de moléculas. Y quizás la mayor enseñanza que nos dejó el trabajo de Woodward es que cualquier compuesto que se encuentre en la naturaleza, hace falta aclarar, se puede sintetizar si tenemos suficiente planeación y tiempo. Yo añadiría también dinero. ¿Y cómo se demuestra esto? Se demostró en 1989 por Yoshito Kishi, es japonés que fue empleado de Woodward. Kishi sintetiza la palitoxina en 1989. La palitoxina es esta molécula que ustedes ven acá. Es una molécula obscenamente enorme. Si ustedes me preguntan, yo no sé cómo podría sintetizar esto. Recordarán que hablábamos de que negro y punteado significa arriba y abajo, es decir,
hay dos posibilidades, o está arriba o abajo. Esta molécula tiene un total de 69 de esas posibilidades. 69 estereocentros. Tiene 129 carbonos. Hay que recordar que la química empieza con la urea, que solo tenía uno. 223 átomos de hidrógeno. La urea solamente tenía 4. Ya ni hablar de los demás, el oxígeno y el nitrógeno. Esos 69 estereocentros hace también que si nosotros intentáramos sintetizar esta molécula de manera aleatoria, es decir, sin saber si lo que está abajo realmente está abajo o está arriba, tendríamos un total de 5.9 por 10 a la 20 diferentes compuestos. Y eso es solamente pensando en si esto va hacia arriba o hacia abajo. No es pensando de si este carbono se enlaza con este o si en lugar de enlazarse con este se enlaza con este otro. Para ponerlo en perspectiva, la vitamina B12 tenía la mitad de los átomos que tiene la palitoxina. Y si se estará preguntando, ¿qué tan grande es ese 5.9 por 10 a la 20? Es decir, tengo una posibilidad en 5.9 por 10 a la 20 de preparar este compuesto. Un dato curioso que le pregunté a ChatGPT es que el mar posee 3.52 por 10 a la 20 galones de agua. Ahí estoy mirando qué vendrán esos sacos. ¿Perdón? Papa. Habrá papa por ahí. Creo que se interrumpió un poco el audio ahí. 3.52 por 10 a la 20 galones de agua. Es decir, tengo que vaciar el mar 2 veces utilizando una botella de 1 galón. Y eso nos da una aproximación de cuántas posibilidades teníamos de este compuesto. Y el hecho de que este grupo haya sido capaz de sintetizar justo el que necesitaban, justo el que querían, es una prueba de lo potente que era que se volvió la química. Es de pensar que en cuestión de 80 años la química evoluciona de sintetizar una molécula de urea a cómo introducir enlaces de carbono a carbono. 80 años después estamos sintetizando estos monstruos de moléculas. Es una evidencia de la genialidad que puede alcanzar el hombre con la suficiente dedicación. Unos cuantos años adelante, E.J. Corey, Premio Nobel por el desarrollo de la teoría y metodología de la síntesis orgánica. Dato curioso, uno de los hijos de E.J. Corey, David Corey, es profesor en nuestra universidad del área de bioquímica. Y una de las nietas de E.J. Fue compañera mía en una clase de bioquímica. Lo encuentro muy interesante. E.J. Corey inventa el concepto de retrosíntesis. ¿Qué es eso? ¿De qué manera puedo yo dividir una molécula hasta obtener partes más fáciles? Y esas partes más simples, ¿de qué manera puedo volverlas a ensamblar para llegar a lo que quiero? Y esa es una de las piedras angulares en la síntesis total en el día de hoy. Hasta la fecha, el grupo de E.J. Corey ha publicado más de 1.100 artículos involucrando síntesis de moléculas, métodos de investigación y todo esto. Y hay un total de más de 800 científicos que han formado parte de su grupo. Un dato curioso de E.J. Corey. Él era amigo de Woodward, a pesar de que pertenecían a una generación diferente. Se pelearon debido a que E.J. Corey afirma que la teoría de la simetría orbital que mencionamos antes fue en realidad idea de él y no de Woodward. Ellos terminaron como enemigos al momento en el que Woodward fallece. Ok, este es un avance de la química hasta 1990. Ahora bien, la química moderna, como la conocemos hoy en día, se divide en síntesis total y metodología. ¿Qué es la síntesis total? Es tener una molécula planeada y buscar la manera en cómo puedo yo sintetizar esa molécula. Esas moléculas pueden ser productos naturales, es decir, moléculas que se encuentran en la naturaleza, o pueden ser moléculas que diseñamos. Y esas moléculas de diseño pueden ser materiales, como es el caso del PVC, moléculas de interés biológico, como pueden ser proteínas artificiales, azúcares artificiales, moléculas de interés teórico que por la manera en la cual los átomos se enlazan, resultan interesantes hacia los químicos, o moléculas de interés médico que se pueden utilizar como medicinas, como drogas. En el caso de la metodología, hay gente que trabaja buscando cómo sintetizar reactivos, catalizadores,
¿De qué manera puedo planear mi síntesis para que sea mucho más eficiente? Que eso es lo que involucra las estrategias y las tácticas. Y en verde está resaltado las áreas en las que yo he tenido el honor de trabajar. Quizás antes de hablar de la química moderna, me gustaría hablar de algunos conceptos. El rendimiento de una reacción se refiere a qué tanta sustancia obtengo en realidad en función de cuánto puedo obtener en teoría más bien. Es decir, si una reacción, por ejemplo, da como máximo 100 gramos de producto y yo recupero 78, el rendimiento de la reacción es 78%. Y es que las moléculas no reaccionan de manera aleatoria, reaccionan en unas cantidades específicas. Lo podemos ver como una persona intentando hacer hot dogs, que para hacer un hot dog usted necesita un pan y una salchicha. Y que no importa qué tanto pan o qué tantas salchichas tenga, usted va a estar limitado por lo que menos tiene. Es decir, puedo tener 1000 panes, pero si solamente tengo 5 salchichas, lo más que puedo hacer son 5 hot dogs. ¿Qué pasa con el resto de los 1000 panes? Es un desperdicio. Y eso aplica en la química también. Catalizador, esto ya lo mencionamos antes, es una sustancia que facilita una reacción, pero que no se consume en el transcurso de la reacción. Usualmente en la química buscamos que esos catalizadores se encuentren presentes en concentraciones menores al 10%. Hay algunos catalizadores que trabajan en concentraciones de alrededor del 0,1%, que es el escenario ideal. Y la selectividad, como lo mencionamos antes, es cuando una reacción química que puede dar muchos productos da uno de manera, da uno en mayor proporción, es decir, lo favorece. Tenemos los ejemplos de isómeros, que son moléculas que están formadas por los mismos átomos en la misma cantidad, pero que difieren en la manera en la cual estos se unen. Ejemplo, la acetona, que está formada por 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y el propanal, que tiene los mismos átomos en las mismas proporciones. Sin embargo, estas dos sustancias tienen propiedades diferentes. La acetona se utiliza para quitar el esmalte de las uñas, por ejemplo, mientras que el propanal es una sustancia tóxica. Estereisómeros hace referencia a isómeros donde todo se une igual, la única diferencia es en qué forma los átomos están dispuestos en el espacio. El ejemplo, la glucosa y la galactosa. Todos los átomos acá en la glucosa están unidos de la misma manera que en la galactosa. La diferencia, este OH está hacia abajo, mientras que este OH está hacia arriba. Ahora bien, se estará preguntando, ¿por qué es importante tener selectividad en las reacciones que hacemos? Es porque, como mencionamos, diferentes compuestos tienen diferentes propiedades. Ejemplo, en la naturaleza existe esta molécula que puede estar con este grupo hacia abajo o este grupo hacia arriba. Mientras que la molécula que tiene esto hacia abajo tiene un olor a naranja, el R-limoneno, el que lo tiene hacia arriba tiene un olor a limón, S-limoneno. Sin embargo, estas diferencias no solamente es acerca del olor de una molécula. Tenemos el ejemplo de la talidomida, que fue una droga que se comercializó en los años finales de los años 50, inicios de los 60, y funcionaba como un sedante y calmaba las náuseas en el embarazo. Esa molécula puede estar formada con este grupo de aquí, todo esto de acá, hacia abajo, hacia atrás, o hacia arriba, hacia adelante. Esas moléculas donde todo lo que estaba abajo pasa a estar arriba y todo lo que estaba arriba pasa a estar abajo se conocen como pares de enantiómeros. Pues bueno, se descubrió que las mujeres a las que se les administraba esta droga, la talidomida, daban a luz a niños que padecían focomelia. ¿Qué es la focomelia? Es la deformidad en las articulaciones. Tristemente, después se investigó y se demostró que era uno de estos dos enantiómeros el que poseía los efectos deseados, sedante, quitar náuseas, mientras que el otro enantiómero era responsable de causar las deformidades. En los estándares de la química moderna, sintetizar por ejemplo, de manera selectiva en lugar de es fácil, se puede hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el cuerpo humano, este enantiómero de acá se puede convertir en este otro enantiómero. Es el mismo cuerpo humano el que da estas conversiones. Este es definitivamente un capítulo oscuro en el área de la química orgánica y la medicina en general. Ahora bien,
esta última parte de la presentación lo voy a utilizar hablando de mi experiencia investigando. En 2021, mientras trabajaba en el grupo del profesor Yujiro Hayashi en Japón, publicamos este artículo que era un ejemplo de una metodología. Empezando con estos materiales, intentábamos obtener este producto de aquí. Ok. En la investigación en general, en el caso de la química, es mucho más fuerte esto. Es importante tener una idea. ¿Cómo se concibe una idea? Lo primero el método que estoy proponiendo es un método nuevo. ¿Es acaso una modificación de un método que ya existe o es una extensión de un método que ya tenemos? La respuesta para este caso es no, no es un método nuevo. Las adiciones de Michael que proponíamos ahí y las reacciones aldólicas son reacciones conocidas. ¿Es una modificación de un método existente? Tal vez, depende de qué es lo que ustedes consideren como un método existente y una modificación. Lo que sí es una extensión de un método preexistente. Y es que en 2017 el mismo grupo del profesor Yujiro Hayashi propuso este tipo de transformación. Esta molécula que tiene un anillo, se conoce a estas regiones de átomos de carbono unidas de manera cíclica, un ciclo. Este anillo de 5 carbonos reaccionaba con esta otra molécula en presencia de este catalizador para dar este compuesto como un único isómero. Un solo compuesto. Era una reacción hermosa. La pregunta era, ¿qué pasa si en lugar de tener un anillo de 5, tengo ahora un anillo de 6 átomos de carbono? ¿Tendremos los mismos resultados? Pues bueno, probemos. Tomamos los compuestos que teníamos, añadimos el catalizador, las mismas condiciones que se habían conocido antes. Resulta que la reacción funcionó. Bueno, sí, no. La reacción funcionó. Los materiales de partida se consumieron y generaron productos. ¿Funcionó como queríamos? No. Obtuvimos solamente un 55% de este isómero. Y si se fijan, obtuvimos 18, donde la diferencia es que este metil, este grupo de carbono, que estaba hacia arriba, ahora está hacia abajo. Y obtuvimos otro compuesto donde este OH que estaba abajo, ahora está arriba. Es una reacción malísima, viéndolo así. Pero bueno, incluso un resultado negativo es un resultado. Estos 4 compuestos eran difíciles de separar y era un método no eficiente porque desperdiciábamos compuestos. Pues bueno, la pregunta que se estarán haciendo algunos de ustedes es, ¿ha dicho que este metil estaba arriba, este estaba abajo? ¿Cómo sabes que lo que tenías es efectivamente lo que tenías? Quizás uno de los mayores avances que ha tenido la química orgánica recientemente es lo que conocemos como espectroscopía de resonancia magnética nuclear. ¿Qué es eso? Es básicamente un imán grandísimo que genera un campo magnético. Eso excita a los átomos de la molécula, ¿sí? Y cuando esos átomos se relajan, liberan energía, nosotros captamos esa señal y esa señal nos da una idea de más o menos cómo es la arquitectura de la molécula. Un ejemplo, para uno de los compuestos que era el espectro que obteníamos era lo que muestro aquí en pantalla. Yo sé que a muchos de ustedes esto no les significa nada, pero un químico orgánico puede extraer muchísima información de estas líneas que se ven aquí. Si ustedes recuerdan, mencioné que Emil Fischer trabajó en la estructura de los compuestos. Y lo que viene a mi mente es, ¿qué pasaría si Fischer hubiese tenido NMR en su época? Aquí es que el NMR presenta ventajas. Primero, necesitamos una cantidad pequeña de muestras. Por lo general, 5 miligramos de un compuesto es suficiente para obtener un estimado de qué es. Y 20 y 30, entre 20 y 30 miligramos es perfecto para analizar un compuesto por completo. El NMR es una técnica rápida. Analizar hidrógeno toma alrededor de 5 minutos. Y es un método no destructivo. ¿Qué significa eso? La muestra que analizo la puedo recuperar y seguirla utilizando. Y no solamente está limitado al hidrógeno, puedo analizar carbono, nitrógeno, boro, flúor, fósforo, una retahíla de átomos diferentes. Ahora bien, Fischer determinó la estructura de cada uno de estos azúcares de acá, son 8.
En aquel entonces Fisher toma meses para determinar la estructura de una sola de estas. Con el NMR ahora lo habíamos podido determinar en una tarde. Una persona entrenada lo hace en una tarde. Utilizando mucho menos personal, una sola persona puede determinar la estructura y mucha menos muestra. Los métodos que utilizaba Fisher eran métodos destructivos y ya voy a explicar por qué. ¿Y cuál era el otro problema que tenía Fisher? Tenía problemas de purificación y análisis. Las técnicas que tenemos ahora en día no estaban disponibles en 1901. Vamos a ver. Fisher pensó en algo interesante. Imaginemos estas dos estructuras, donde todo lo que aparece OH aquí a la derecha son OH que van hacia arriba, mientras que todo lo que está a la izquierda son átomos que van hacia abajo. Pensó, ¿qué pasa si eliminamos esta sección de acá, este de aquí? Si ustedes se fijan, al eliminar esta parte de acá de la molécula de alosa y la molécula de altrosa ahora pasan a ser la misma molécula. Glucosa, en el caso de la glucosa este OH está arriba, en la manosa está abajo. Pero si fuésemos capaces de eliminar este átomo de carbono, las moléculas que tenemos son idénticas, es lo mismo. Lo mismo pasa para la gulosa y la idosa, lo mismo pasa para la galactosa y la talosa. Ahora bien, ¿qué pasa si además de eliminar esto, vengo y elimino dos átomos? Pasa y resulta que si elimino esos dos átomos, ahora la alosa, altrosa, glucosa y manosa, pasan los cuatro a ser el mismo compuesto. Y lo mismo ocurre con gulosa, idosa, galactosa y talosa. Pasan a ser el mismo compuesto. La idea de Fisher es descomponer cada uno de estos compuestos en compuestos más sencillos que ahora ya puedo analizar. Y como ya puedo analizar esos compuestos sencillos, puedo descifrar lo que tenía antes. Resulta que el método que utilizaba Fisher en aquel entonces necesitaba entre 50 y 100 gramos de material de partida. Y eso es porque la glucosa no tiene muchos átomos. De tener más necesitaría mucho más. Mientras que, como mencioné antes, teniendo NMR 20 miligramos, es decir, el 0.02 al 0.04%, es suficiente para analizarlo. Y usted se estará preguntando, bueno, 50 y 100 gramos, no, ¿qué significa eso? ¿Cuánto es? 20 miligramos, ¿cuánto es? Bueno, tomé una foto de cómo se miran 75 gramos de agua a la izquierda y 20 miligramos de agua a la derecha. Esto en realidad no es agua, es una mezcla de acetona con yodo que preparé porque eso es mucho más visible que tener un líquido transparente. Y usted se estará preguntando, pero Hugo, aquí no hay nada. Y la respuesta es, tiene razón, no se ve casi nada, pero sí hay un compuesto. Y eso es suficiente para el análisis que a Fisher le tomó tanto tiempo. Con respecto a las reacciones, Fisher necesitaba entre 5 y 10 gramos de un compuesto. En la química orgánica moderna necesitamos alrededor de 4 o 5 miligramos. Este compuesto que ustedes ven acá es yodo, que es alrededor de 4 a 5 veces más denso que el agua. Y es una cantidad así lo que necesitamos para hacer química ahora, tomando en cuenta los avances que ha tenido la ciencia. Y por si esto no era necesario, decidí enviarle un mensaje a quien era mi mentor en Japón, preguntando cuál creía él que era el descubrimiento más importante en la química. Perdón, acá fue un error al momento de escribir. ¿Cuál es ese descubrimiento que te hace decir, bueno, si esto no se hubiese descubierto, la química orgánica como campo no estaría donde está ahora? Y su respuesta fue el NMR. No hay una comparación para la utilidad que tiene el NMR. ¿Cuál es el problema? Que el NMR es costoso. Adquirir uno de 400 MHz, que es la base, nuevo puede costar entre $500,000 y $1,000,000, usado entre 200 y 400. Para aplicaciones más analíticas, un NMR cuesta entre 1.2 y $2,500,000, completamente inalcanzables. Para los estándares salvadoreños, mantener un instrumento de estos puede costar entre 50 y $100,000 al año, y los solventes que utilizamos para preparar la muestra son carísimos.
Cada muestra necesita entre medio mililitro y 3/4 de mililitro de solvente. Una botella de 25 ml puede costar $50 en el caso de agua pesada, que es de los más baratos, hasta $250, que es el benceno adulterado. Sí, hacer química es carísimo. Bueno, volviendo al tema de la investigación, ya sé qué compuestos tengo, qué es lo que tengo que hacer ahora. Bueno, cambiamos las condiciones de la reacción que estamos optimizando. Cambiamos los solventes, temperatura, concentración, tiempo de reacción, aditivos, catalizador, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de cambiar todo eso, encontramos que las mejores condiciones, que eran cambiar el catalizador, el solvente, la temperatura, tiempos más largos de reacción, diferentes aditivos, ahora éramos capaces de obtener este compuesto con un 87% de rendimiento. No es perfecto, porque si ustedes recuerdan, el otro método daba un solo compuesto, pero tener 87% de algo es muy bueno. Ok, ya tengo mis condiciones óptimas. ¿Qué es lo que viene después? Viene algo llamado generalidad. Nosotros revisamos si la transformación que hemos descubierto se puede aplicar en diferentes sustancias químicas, y en el caso de lo que estábamos haciendo, descubrimos que 10 diferentes compuestos eran capaces de llevar a cabo la misma reacción. Ok, tenemos que probar estabilidad y reactividad. ¿Qué significa eso? Es el compuesto que estoy sintetizando estable, es decir, no se descompone, y puedo hacer reacciones con él. Porque si estamos proponiendo métodos para preparar estos tipos de compuestos, necesitamos que estos compuestos sean útiles de alguna manera. En mi caso, logré llevar a cabo 3 diferentes reacciones en una secuencia y obtuvimos estos compuestos. Es decir, la molécula se puede utilizar para transformarla en cosas distintas. Ok, ya tengo todos los resultados. ¿Qué hago ahora con ellos? Primero, preparamos un manuscrito, artículo científico, donde describimos los antecedentes del proyecto, narramos lo que descubrimos y los resultados. Normalmente son 4 páginas. ¿Qué pasa si tengo muchos resultados? Bueno, preparamos un documento aparte llamado información suplementaria. Armamos el paquete y le enviamos a una revista científica. El editor de la revista científica revisa la información que enviamos y evalúa si el trabajo que tenemos es digno para someter a la revisión por pares, o lo rechaza. Si se rechaza, nos ponemos a llorar y lo enviamos a una revista de menor nivel. Si pasa revisión de pares, esperamos los comentarios de los pares. Los pares se encargan de revisar que los reportes que hacemos sean verosímiles, y en algunos casos pueden repetir los experimentos que hemos hecho. Son expertos en el área de la investigación del artículo que enviamos. Es gente de todo el mundo a la cual la revista científica invita a hacer revisión. En la información suplementaria debemos añadir también de manera detallada los experimentos que hicimos, a manera de que cualquier persona pueda reproducirlos. Y debe contener información completa de cada uno de los compuestos que hemos sintetizado. Rendimiento, espectro, rotación óptica en el caso de algunos enantiómeros, espectros de hidrógeno y carbono, o de algunos otros átomos si esta molécula lo tiene. Esto es básicamente la huella digital de nuestros compuestos y da validez de que hemos preparado lo que hemos preparado. Los pares pueden sugerir que el artículo se rechace, que se acepte con correcciones menores, con correcciones mayores, o que se acepte sin correcciones, que es algo muy raro. Nunca pasa casi. Con respecto a las correcciones, esas se discuten con los pares. Usualmente se hacen varias rondas de revisión, 3, 4 rondas, las que sean necesarias. Y después de haber cumplido con las revisiones, los autores del trabajo, nosotros revisamos el artículo para buscar algunos errores menores, y después de eso el artículo se publica. Se estarán preguntando, bueno, ¿qué tengo yo que hacer en química para que una metodología sea buena? Primero, selectividad. ¿Qué quiere decir? Que los productos que yo voy a obtener de esta transformación, yo sea capaz de predecirlos, y que de preferencia obtenga uno solo. Hablamos de isómeros. Generalidad, que la transformación que proponga se pueda aplicar a una cantidad grande de sustratos o diferentes sustancias. Simple, que los materiales de partida que utilizo para mi transformación sean sencillos, sean fáciles de preparar, y que las técnicas para prepararlos o transformarlos no sean muy complicadas. Aplicabilidad de productos hace referencia a que el producto que yo obtengo de esta transformación sea útil, que se pueda utilizar para preparar otro más. Y eficiente, que utilice la menor cantidad de reactivos posibles
y últimamente se ha vuelto común esto de verde, es decir, evitar compuestos tóxicos, explosivos o contaminantes. ¿Cuáles son los retos a futuro que posee la química orgánica? Modos de reactividad. Tenemos la fotoquímica que se encarga de estudiar cómo podemos promover una reacción para que ocurra utilizando solamente luz. Electroquímica, es decir, pasar energía eléctrica a través de una solución para promover una reacción química. Mecanoquímica, que es utilizar métodos no convencionales. Hay quienes utilizan ultrasonido, muelen los compuestos para obtener una reacción, o incluso enzimas, que son proteínas en seres vivos, que se encargan de hacer reacciones químicas específicas. Con respecto a la eficiencia, se está dando ventaja a los catalizadores, es decir, una reacción que necesita un catalizador para funcionar. ¿Por qué? Porque produce menos desechos y es más fácil, no necesita condiciones extremas como calentar demasiado, utilizar mucha energía. Necesitamos reacciones que produzcan pocos desechos o que utilicen una cantidad mínima de solventes y mínimos pasos de purificación. Con respecto a la inteligencia artificial, a futuro yo pienso que la inteligencia artificial va a ser capaz de predecir las estructuras que estamos sintetizando. Nos va a ser útil para optimizar reacciones. Vamos a ser capaces de decirle a la IA, estoy haciendo esta reacción, dame o quiero escuchar cuáles son las condiciones mejores para hacer eso. Decime los solventes, los catalizadores, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la IA va a ser útil para diseñar rutas sintéticas, es decir, cómo preparar un compuesto en específico de materiales de partida más sencillos. Con respecto a la eficiencia, y con esto voy a cerrar, acá tenemos la primera síntesis de la morfina. Vamos a hablar de los morfinanos. Gates propone en 1952 una síntesis de 31 pasos, es decir, 31 transformaciones, una después de la otra, y después de todo eso recupera 0.06% de rendimiento. Quizás no es muy certero lo que voy a decir, pero es similar a empezar con 100 gramos de sustancia y después de toda esa transformación solamente ser capaces de recuperar 60 miligramos, una nada. Rice en 1980 propone una ruta de 14 pasos con 30% de rendimientos para sintetizar hidrocodona, y más recientemente Panwell, científico australiano, en 2022 propone una síntesis de 7 pasos, 9% de rendimiento para sintetizar codeína, que es a mi criterio prácticamente imbatible. No creo que se pueda preparar una ruta más corta que 7 pasos para sintetizar una molécula de esta complejidad. Finalmente, ¿por qué ha sido tan importante la química en el área médica, en el área biológica? Sintetizar compuestos, ser capaces de modificar a gusto, nos ha permitido expandir las fronteras del conocimiento sobre cómo las sustancias, sobre cómo las drogas, sobre cómo los medicamentos afectan al paciente. La morfina, por ejemplo, que es esta molécula de acá, si nosotros añadimos un átomo de carbono y 3 de hidrógeno en este oxígeno para convertirlo en este grupo de acá, obtenemos codeína, que es otro analgésico más seguro que la morfina. E igual, pequeñas diferencias generan oripavina, tebaína, oxicodona, oximorfona, hidrocodona, etcétera, etcétera, etcétera. Son esas pequeñas diferencias que podemos hacer en un compuesto gracias a la química orgánica, lo que permite, en el área médica, por ejemplo, expandir nuestro conocimiento y generar nuevas moléculas que son de gran utilidad para el ser humano. En conclusión, aunque no veamos, la química orgánica sintética está en todas partes. A pesar de que es un campo relativamente nuevo, con solamente 200 años, el progreso que ha tenido ha sido meteórico. Es fantástico. Y quizás a futuro vamos a ser capaces de realizar transformaciones eficientes, verdes, a total gusto, a crear lo que nosotros queramos y con una precisión prácticamente quirúrgica. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti,
Hugo. Bueno, vamos a dejar espacio en este momento para las preguntas o para los comentarios por parte de la audiencia. Se puede hacer a través del chat de la reunión o directamente abriendo micrófono y cámara. También les recordamos que en el chat se encuentra el enlace al grupo de WhatsApp en donde se pueden recibir notificaciones, alertas de las diferentes actividades que tenemos como uso y césped. Y también el formulario de asistencia. Al momento tenemos 11 respuestas, pero 24 personas en la llamada. Por favor, recuerden que es de vital importancia para que se le pueda otorgar su diploma de participación o de asistencia. Tenemos presencia de colegas de diferentes instituciones, del Ministerio de Educación, de SPEAGAPE, por supuesto, de la Universidad de Sonsonate, del Ministerio de Educación de El Salvador y de la República Dominicana, de la UMBV, vamos a ver de qué más, de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Calduey, creo que lo dije bien, y bueno, colegas de diferentes lugares. Del CUM Pelayo Villanueva Valverde. Así que esperamos en este momento que puedan hacer sus comentarios. Bueno, y si no, yo sí le quiero preguntar a Hugo. Ok. Algo fuera directamente de la exposición última que nos acabas de dar, pues, ¿cómo fue ese momento o cómo recuerdas esa instancia en donde decides dedicarte a un campo como la química y que, como lo mencionabas durante tu conferencia, pues no es un campo muy desarrollado en nuestro país, en El Salvador? Entonces, que nos cuentes un poco de tu historia académica. Ok. Mi gusto por la química empezó en el año 2013. Fue una clase que estaba llevando de ciencias naturales con el profesor Mario Martínez en el Colegio Centroamérica. Estaba explicando conceptos básicos de química orgánica, los cuales yo encontré muy interesantes. Hacia inicios del año 2014 me entero que hay una Olimpiada Nacional de Química a la cual me inscribo y logro entrar al programa Jóvenes Talento, donde estudio más de cerca la parte de la química, en especial la química orgánica. Y pues ya desde ese punto estaba el deseo de buscar nuevos horizontes. En el programa Jóvenes Talento hay muchas personas que están especializadas en ciencias puras. Y si usted estudia ciencias puras, no lo puede hacer en El Salvador, tiene que salir. En aquel entonces recuerdo que tenía la opción de estudiar una licenciatura en ciencias químicas en la UES, pero viendo las posibilidades laborales limitadas que tenía la carrera, decidí estudiar ingeniería química en la UCA, donde hice dos años. Debido a la comunicación que tenía con con los compañeros de Jóvenes Talentos, fue de conocimiento mío el programa de becas del gobierno de Japón y decidí meter papeles. De hecho, la solicitud primera que hice por esa beca era para estudiar ingeniería química, no química pura. El asunto es que ya estando en Japón, yo veía la posibilidad de desarrollarme fuera del Salvador. Y es donde viene la pregunta, ¿me quedo en ingeniería química, considerando que estudié ingeniería química debido a
al ambiente laboral en el país, o busco la química pura, que es lo que verdaderamente me apasionaba. Recuerdo que pasé pensando, debatiendo esa duda y decidí cambiar mi campo de estudio porque teníamos que llenar una solicitud para poder entrar, para poder hacer exámenes de admisión a la universidad. Lo cambié, si mal no recuerdo, unos 5 o 10 minutos antes de la fecha límite, de la hora límite para entregar esa solicitud. Diciembre 21, 22, no recuerdo, del 2017. Y creo yo que lo más duro fue pensar, bueno, si decido cambiar mi campo de estudio de ingeniería química a química pura, lo voy a hacer pensando, lo voy a hacer sabedor que tendré que formarme como profesional fuera del país por las mismas limitaciones que poseemos en eso. Y pues aquí estamos, 7 años después de eso. ¿Cómo te has adaptado a la cultura? Bueno, en primera instancia en Japón y ahora en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese proceso? El proceso de adaptación en Japón fue bastante duro, siendo honesto, fue bastante duro. El programa de becas de pregrado, el primer año del programa es exclusivamente para aprender japonés, debido a que la carrera que nosotros llevamos después es enseñada exclusivamente en japonés. Y quizás fue el cambio ese de una cultura tan diferente como es la japonesa con respecto a la cultura salvadoreña, lo más duro. Entender que en Japón nadie me iba a hablar en español, que las costumbres que tenía en El Salvador, muchas de ellas no eran bien vistas en Japón, y que algunas de las cosas que eran comunes en Japón, la parte del respeto a las jerarquías, por ejemplo, que es excesivamente rígida en Japón, fue algo muy duro de asimilar, fue algo muy duro de asimilar. Creo yo que como cualquier persona, y eso es bastante común entre algunos, entre las personas que han vivido en Japón, pasamos por esas fluctuaciones de recién llego al país, todo es diferente, todo me gusta, pero después de 3 meses me estoy comenzando a dar cuenta que me peleo con el país, ya nada me gusta de Japón, y que un año después de eso uno logra encontrar el balance de, bueno, no es del todo bueno, pero tampoco es del todo malo. Y llega ese momento de decir, estoy bien, me siento satisfecho. No es a lo que estoy acostumbrado, no es El Salvador, pero tampoco es malo. Creo yo que el proceso de asimilación, el cambio aquí en Estados Unidos ha sido más fácil. Quizás porque la cultura es mucho más cercana debido a la influencia que tiene Estados Unidos con El Salvador. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Tenemos pues colegas de Cuba, de El Salvador, de México, de República Dominicana, de Venezuela. También veo que ya está en sala el presidente de CESPA, a quien saludamos. No sé si tiene ahorita buena señal desde Cuba. Y si no hay otro comentario, pues vamos a dar por terminado el evento. El licenciado Hugo, tu padre, dice que a pesar de que tiene conocimientos básicos en el campo, disfrutó mucho de la ponencia y yo también. Muchísimas gracias. Algunas cosas, Muchísimas muchas gracias. no las entendimos, pero se nota tu gusto por enseñar, por compartir los conocimientos que estás adquiriendo y desde acá pues te deseamos que puedas desarrollarte en tu campo. Eres una persona, un ser humano de mucho valor y de veras que desde acá te mandamos muchos abrazos y muchas bendiciones. Te dice también la maestra Lorena Ángeles que gracias por la ponencia, que estuvo muy interesante. Y Muchísimas bueno, gracias. esto queda
tenemos la grabación para poderla compartir en nuestras redes y que cada uno de nosotros, pues, imagínense, pudiéramos enviarla a alguien, ¿no? Para estudiantes de educación básica, para el que se vayan interesando en estos temas y también en las posibilidades de formación en otras universidades según conveniencia. Y le dice a su mamá que le encantó la explicación sobre el café, el té y el chocolate y la relación entre ellos. Tenemos aquí también a la directora de SPAGAPE, directora de investigaciones. Muchas gracias, dice. Saludos desde la Unidad de Investigación y Proyección Social desde SPAGAPE, El Salvador. Muchas gracias, maestro Hugo Salazar, por compartir sus conocimientos. Antes de que nos retiremos, ¿es doctorado en qué? ¿Cómo es Bueno, todos los PhDs son doctorados en filosofía. Sí, ¿verdad? Ajá. Existe solo Ajá. doctorado en filosofía, Ajá. doctorado en medicina. Por lo general hace referencia solo a esos dos. Y ya los doctorados en filosofía se dividen en ya estas categorías de química, química orgánica, química analítica. Ah, Es muy decir, yo estoy interesante. haciendo un doctorado en filosofía especializado en química orgánica. Ah, muy interesante. Karen Escalante, docente investigadora de la Universidad de Sonsonate, le dice que excelente presentación y abre un panorama fabuloso sobre la química orgánica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, y a todos los colegas, a todos los compañeros. Nos despedimos. Entonces, y por favorcito, no olviden completar el formulario para que le hagamos llegar su diploma. Hasta una próxima jornada. Adiós.